Vamos a grabar, ok. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios de esta pequeña guía. Dice, escribe una función que evalúe si una palabra es palíndrome o no. Retorna verdadero o falso según corresponda. Por ejemplo, la función debería retornar verdadero cuando se llame con el string arenera como parámetro. Entonces nos piden generar una función que retorne verdadero cuando la palabra que recibe como parámetro es palíndromo y falso en otro caso. ¿Qué significa que sea palíndromo? Significa que si yo doy vuelta a esta palabra, es la misma, ¿ya? Es decir, que si la leo de izquierda a derecha, es lo mismo que si la leo de derecha a izquierda. Entonces, cuando eso ocurra, yo debería retornar verdadero. Entonces vamos a hacer aquí, definir palíndromo, y vamos a ver dos alternativas de solución. Así que esta la voy a llamar palíndromo 1 y vamos a recibir una palabra como parámetro. Y esta palabra es la que yo quiero ver si es palíndromo o no. Entonces, ¿qué alternativas de solución se les ocurre? ¿Cómo podemos verificar si una palabra es palíndromo? Estrategias de solución. ¿Qué pasa si esto fuese la pregunta de su certamen? Ya, entonces Martín propone que hagamos que la función palíndromo dé vuelta a la palabra, ¿ya? Es decir, parta desde el último carácter hacia el primero, y cuando terminemos de hacer eso, entonces comparemos si es igual a la original. Si es igual a la original, vamos a retornar verdadero, y en caso contrario, falso. Entonces, voy a generar una palabra que va a partir, que va a ser la palabra al revés. Voy a definir la variable al revés y que originalmente no tiene nada. ¿Ya? ¿Cómo empiezo a recorrer un string desde atrás hacia adelante? Claro, con -1 eso me entrega el último carácter. -2 me va a entregar entonces el penúltimo. -3 me va a entregar el antepenúltimo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a definir un i igual a -1. Vamos a partir leyendo el último carácter. Luego, ¿qué hago? Un ciclo while, perfecto. Entonces, aquí voy a decir mientras y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir con i? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo dijera mientras i sea menor que el largo de la palabra? ¿Ya? Y aquí más abajito yo voy a llamar a la función en algún momento, así que voy a decir print de palíndromo, perdón, palíndromo 1 de, démonos un ejemplo chiquitito para ver qué pasa. Por ejemplo, la palabra ala. Ala es palíndromo, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo con que ala es palíndromo. Entonces, ¿qué pasaría aquí si yo dijera mientras i sea menor que el largo de la palabra? ¿Estaría bien eso? Veamos qué pasa para la palabra ala. I vale -1, ¿cierto? Y aquí estoy diciendo mientras i, es decir, un valor negativo, sea menor que el largo de la palabra, que en este caso el largo de la palabra es 3, porque yo le estoy pasando ala, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es ir -1, luego el -2, luego el -3, luego el -4, el -5, etcétera, dependiendo del largo de la palabra. Por lo tanto, no puedo poner mientras i sea menor que el largo de la palabra si i va a ir decreciendo, porque esto siempre va a ser verdadero.
y por lo tanto voy a estar en un loop infinito. Entonces, en realidad, lo que a mí me gustaría es que i tiene que ser mayor que alguien. Y la pregunta es, claro, quizás entonces podría poner menos el largo de la palabra. Y aquí, ¿qué pasa si dejo así, si veamos qué pasaría con ala? I vale menos 1, así que estoy preguntando, menos 1 es mayor que menos 3, ¿de acuerdo? Y por supuesto aquí adentro yo debería ir haciendo que el i vaya decreciendo. Tengo que hacer otras cosas, pero tengo que hacer, al final tengo que hacer que el i vaya restándose 1, ¿ya? Entonces, la pregunta es, para ala, ¿tengo que partir en menos 1 y hasta dónde tengo que llegar? Hasta menos 3, ya. Entonces, fíjense que en realidad no voy a hacer nada todavía con la palabra al revés, simplemente voy a imprimir cuánto vale i para estar seguro de qué es lo que, si los índices están bien, ¿de acuerdo? Y voy a hacer que al final mi función retorne true porque en realidad todavía no estoy haciendo nada ya, simplemente para que retorne, en este momento va a retornar verdadero siempre. No nos importa, es simplemente para ver cómo está nuestro índice. Voy entonces y ejecuto y me entregó menos 1, menos 2 y verdadero, ¿ya? El menos 1 fue porque entró aquí con menos 1. Y aquí preguntó, ¿menos 1 es mayor que menos 3? Sí, imprimió menos 1. Ahora ahí vale menos 2. Ahora dice, menos 2 es menos 2 es mayor que menos 3? Sí, así que imprime menos 2. Y el i pasa ahora a menos 3. Y pregunta, ¿menos 3 es mayor que menos 3? No. Así que retorna verdadero. ¿A quién le retorna verdadero? ¿A quién me llamó? ¿Quién me llamó? Esta parte. Y por lo tanto, como esto era verdad, como siempre estoy retornando verdadero, se imprime ese true, ¿de acuerdo? Entonces nos dimos cuenta que si yo utilizo este índice, que sea mayor que menos el largo de la palabra, no me basta, ¿ya? Tengo dos opciones. Tengo una opción sería que sea mayor o igual, y la otra opción es que sea mayor que menos el largo de la palabra. Lo podemos ver así primero. En realidad quiero llegar hasta el largo de la palabra más 1, pero todo eso es negativo, ¿cierto? Porque quiero llegar a que este sea menos 4, ¿de acuerdo? Antes llegó a ser menos 3. ¿Y por qué no imprimió menos 3? Porque menos 3 no es mayor que menos 3. Pero en cambio, si aquí tuviese un menos 4, sí debería imprimir el menos 3. Y esto que está aquí, menos el largo más 1, en realidad, si le quito el paréntesis, obviamente me queda menos el largo menos 1, que también es lo mismo. Ejecutemos esto, veamos qué nos dice. Ahí nos escribió efectivamente los índices de menos 1, menos 2, menos 3. Así que en cuanto a índices, la gracia de haber hecho esto, ya ni siquiera estoy dando vuelta a la palabra, no estoy haciendo nada todavía, pero la gracia de hacer esto es que yo ya sé que mis índices, dadas estas condiciones, están bien. ¿Y por qué eso es importante? Porque luego aquí, si yo empiezo a hacer otras cosas y esas cosas, digamos, capaz que estén bien, pero mis índices no estaban bien, entonces el resultado va a ser malo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les insisto sobre esto? Porque les recomiendo, pero muy encarecidamente, que cuando hagan su tarea, sigan un camino como este. Primero veamos si los índices están bien, ¿ya? Y vamos imprimiendo todo el rato, vamos a ver cómo están las variables que está ocurriendo, ¿ya? Una vez que están seguros de que con los índices están bien, ya, ok, ya, continuemos. Ahora yo sé que estoy seguro con los índices, estoy bien, veamos qué tengo que hacer ahora, ¿de acuerdo? Ese tipo de estrategias son las que nos permiten resolver los problemas, sobre todo cuando estamos aprendiendo y no estamos seguros de si tenemos un problema porque escribimos mal, que sería un problema de sintaxis, o porque la lógica está mal, y si la lógica está mal, ¿en qué parte está mal? Si se debe a los índices o si se debe a las condiciones que tengo dentro de mi if, o etcétera. Alguien me pregunta si con menor o igual sirve. Claro, sí sirve. Le puedo poner aquí y mayor o igual que, y ahí tendría que ponerle sin el menos 1, y veamos qué nos produce esto. También lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ya? Ambas soluciones son correctas. Ahora, generalmente en informática siempre comparamos con mayor o menor estricto.
Una cosa de costumbre. Es como el estándar. Bien, entonces ahora que sé que mis índices están bien, voy a borrar este print i. Y ahora, ¿qué debería hacer? Ahora ya sé que el i está en -1, luego -2, luego -3. ¿Qué voy haciendo? Correcto, ahora debo entonces ir guardándolo en la palabra. Y mi palabra que va a ser al revés es la variable al revés. Así que aquí digo que al revés va a ser lo que había y le voy a sumar el carácter que esté en la palabra en la posición i. Así que más igual palabra en la posición iésima. ¿De acuerdo? Y decremento en 1 el i. Entonces, cuando salga de este while, voy a haber dado vuelta a la palabra. ¿Qué significa eso? Que yo le pasé ala hacia allá y esto me va a escribir ala, pero en el otro sentido, o sea que va a guardar lo mismo ala, ¿de acuerdo? Pero va a guardar esta primero, luego esa L y luego esa A. Por lo tanto, ahora, ¿qué debo hacer? Tengo que comparar, ¿cierto? Si la palabra es igual a la palabra al revés, entonces, ¿qué hago? Retorno verdadero, ¿cierto? Eso era lo que yo quería hacer originalmente. Y luego ustedes podrían decir, bueno, y si no, entonces obviamente tengo que retornar falso. Entonces, hagamos esto con la palabra ala y con la palabra als. ¿Ya? Y según, si nuestro código ahora funciona, ¿cierto? Debería esto imprimir verdadero, porque ala sí es palíndromo, y falso, porque als no es palíndromo. ¿De acuerdo? Veamos si estamos bien. Y nos imprimió true y false. ¿Ya? De hecho, aquí había un ejemplo con la palabra arenara. Veamos qué pasa con un string más grande. Arenara, ¿cierto? Guardo y además ahora debería imprimirme true y true, ¿cierto? Ya están mis dos true. Entonces, esto es una solución que funciona, hace lo que se pide, ¿de acuerdo? Lo que hicimos, nuestro algoritmo fue, nos entregan una palabra, nosotros la damos vuelta y luego comparamos si la versión que está dada vuelta corresponde a la palabra original. Si eso es correcto, entonces voy a retornar verdadero. Una cosa que me puedo ahorrar es este else, ¿ya? Ojo, ahora lo que les voy a dar son soluciones equivalentes, ¿ya? Si ustedes lo programan así como lo tenemos, si entendieron eso, perfecto, maravilloso, muy bien. Pero ahora vamos a hacer otras cosas que nos pueden permitir, digamos, escribir menos código o entender otras cosas. Voy a borrar el else y voy a retornar falso. Esto, si yo lo ejecuto, nuevamente debería darme dos true. Voy a ejecutar y ahí están mis dos true. Y para comprobar de que en casos negativos también los encuentra, probamos la palabra, esa palabra. Ya, ahí entonces deberían entregarme true, true, false, ¿cierto? Y ahí está, true, true, false. Entonces, ¿por qué esto funciona también? Ya entendimos que al revés dio vuelta la palabra y eso no hay ningún problema. En eso no ha cambiado en nada. ¿Ya? Eh, lo que sí ahora ocurre es que, fíjense, si la palabra es igual a la palabra al revés, voy a retornar verdadero. Si es que no, esto no era verdadero, o sea que si la palabra no era igual al revés, entonces, ¿qué hago? No entro al if y salto a la siguiente línea de código, que es esta, return false. Entonces, eso quiere decir que me ahorré el else porque en realidad, si es que llegué a entrar aquí, y esto es algo muy relevante, cuando una función llega a un return, entonces retorna y todo lo que esté escrito hacia abajo, después de eso, dentro de la función obviamente, no se va a ejecutar. Así que esto no es que retorne true y luego retorne false. No. Si ya cayó en el return true, retorna verdadero y se acabó.
¿De acuerdo? Así que esto también funciona. Lo ejecutamos. Está el true, true, false. ¿Todos claros hasta aquí? Bien. Y hay otra forma. Sí, adelante, Alejandro. Dime. ¿Me escucha, profe? ¿Sí? Le quería preguntar que, por ejemplo, al revés, le voy sumando la palabra Mm. y los corchetes de ley quieren decir que me va a tomar la palabra entera y ahí la da vuelta. Los corchetes, estos de aquí. Sí, cuando está dentro del while, Ah, porque ya. está con el en palabra, eso lo da vuelta y después lo guarda, ¿cierto? En realidad no es que lo dé vuelta, sino que separa. Recordemos que estos eran como cajitas, Sí, sí. ¿ya? Entonces, esto se para en la cajita I, Ujú, que si vemos los valores, esto sería, por ejemplo, en la cajita menos uno. Menos uno, recordábamos que era la última cajita, así que se para ujú. acá. Y eso se lo entrega al revés, ¿ya? Ya. Eh, Mira, para que vayamos viendo qué es lo que está haciendo esto, vayamos imprimiendo. Si tenemos dudas, miren, esto es lo mejor que podemos hacer. Vamos a imprimir qué cosa es palabra en la posición I, ¿ya? Ejecutemos. Miren lo que hizo esto. Escribió A, L, A y retornó verdadero. Escribió A, R, E, N, E, R, A y retornó verdadero. Pero fíjate, y esos eran palíndromos, ¿ya? Pero fíjate en esta. Escribió H, O, I, H. Y eso lo fue agregando a palabra. De hecho, podría yo imprimir no solamente palabra en I, sino que además podría escribir cómo va quedando al revés. Ejecutemos esto. Mira, ahí quedó A y esa es al revés, A. Luego agarró la L y al revés quedó en al. Luego agarró la A y al revés quedó en ala. Así fue creciendo Arenara y mira cómo va creciendo la última que es falsa. Agarró la H, pero esta es la última H y quedó con H. Si te das cuenta aquí, en el orden en que íbamos, aquí tengo esa H, luego viene una I, luego viene una O, luego una H. Pero como vamos al revés, como vamos con menos uno, menos 2, menos 3, etcétera, agarré esta H, luego la O, luego la I, luego la H. Si te das cuenta, entonces aquí H, esa es la última, y eso quedó en el revés. Luego agarré la O, que era la penúltima letra, y ahora al revés me quedó HO. Luego agarré la I, que era la antepenúltima, y en al revés me quedó HOI. Y finalmente agarré la H que estaba en la primera posición, así que ahí me quedó HOIH. Y lo que hace aquí es preguntar si, en el fondo, HIOH es igual a HOIH. Eso no es correcto, así que retorna falso. ¿Entendiste, Alejandro, cómo voy accediendo con esto, con las posiciones, y voy acumulando en la palabra al revés? Sí, sí entendí. Ya. Ok, Ah, profe, entonces, quiero hacer otra pregunta, que ahora me acordé de lo otro que quería preguntar. ¿sí? Que por ejemplo, si usted le hubiera puesto menos le en palabras y al final le pone un menos 2 parte del menos 2 si le pone menos 3 parte del menos 3 y así, ¿cierto? Aquí si le Sí, pongo bueno, sí. menos 2, O sea, no en va a contar realidad con la lo que va palabra. a ocurrir es que me voy a pasar en uno. Sí, pues por eso le decía. Sí, pero esto me va a generar un error en un momento. Mira, No, no voy a sé, sí, guardar pero y era ejecutemos. para preguntar. Y ahí mira, el tiro se cayó, en la primera. ¿Ya? Ujú. ¿Por qué se cayó? Porque esto lo que dice es que i vale menos uno y, por ejemplo, para ala, que es la palabra más chiquitita, el largo de ala es 3. Y yo quiero que esta variable i sea entonces mayor que menos 3 menos 2, es decir, menos 5. Por lo tanto, esto va a ser verdadero para menos uno, para menos 2, para menos 3, para menos 4, ¿ya? Pero la palabra ala tiene hasta el menos 3 nomás. Entonces, cuando aquí yo digo palabra en la posición menos 4, Python me dice, oye, no puedo hacer eso, pues si la palabra tiene hasta el menos 3 nomás. Y por eso me tira este error, ¿ya? Por eso no le puedo poner aquí menos 2 o menos 3 o menos un número el que yo quiera, digamos.
¿ya? Tiene que ser exactamente menos 1 si yo voy retrocediendo, ¿cierto? Con los índices negativos, con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y también si le pongo, en cambio, menos 0, en realidad lo dejo así, en realidad no voy a estar llegando hasta el último. Fíjate lo que va a ocurrir ahora. Me retornó falso para ala. ¿Por qué? Porque como no tiene ese menos 1, agarró A y lo acumuló en al revés. Luego agarró la L y lo acumuló en al revés. Pero ahí se acabó. Entonces está comparando si ala es igual a al. Y eso obviamente es falso. Entonces, no es que yo aquí le tenga que poner cualquier número, no. Tengo que llegar hasta el menos 4 en este caso, dado que la palabra es menos 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, entendí. Ya. Ok. Entonces, otra forma de resolver este mismo problema, ¿cierto? Es que aquí lo que habíamos dicho, si la palabra era igual a lo que encontramos nosotros al revés, vamos a retornar verdadero. Pero fíjense que yo también puedo hacer lo siguiente. Eso. Retorno palabra igual al revés. ¿Ya? ¿Por qué esto funciona? Y de hecho, fíjense, lo voy a guardar. Esto debería retornarme true, false, ¿cierto? Ah, perdón. Aquí, perdón, les dejé los dos puntos que nada que ver. Ahora sí, ahí está true, false. Lo mismo que antes. ¿Por qué esto funciona? Porque esto es una expresión lógica, ¿ya? Esto va a resolver palabra es idéntico al revés. Si esto es verdadero, entonces esto toma el valor verdadero y retorno ese verdadero. Ahora, si palabra y al revés no fuesen iguales, esto toma el valor falso y retorno ese falso. ¿De acuerdo? Entonces con esto hasta me ahorro if. Llego y retorno lo que resulte de si estas dos cosas son verdaderas, o sea, si estas dos cosas son iguales o, o si son distintas. ¿Ya? Entonces vimos tres alternativas. Una con un if y un else, otra con un if y luego salíamos sí o sí a la otra opción. Y esta otra que ya es retornar inmediatamente el valor booleano de la comparación. Cuando ustedes les piden funciones que comparen cosas, también aquí estamos diciendo si palabra es idéntico al revés, pero también si estuviésemos ordenando alfabéticamente, podríamos decir ver si palabra es mayor que al revés, o ver si palabra es menor que al revés, o ver si palabra es distinto que al revés, o ver si palabra es mayor o igual que al revés. ¿Ya? Cualquier cosa, y esto, todo eso me van a retornar o verdadero o falso, dependiendo de si se cumple o no la forma en que yo estoy comparando estos dos strings. ¿De acuerdo? ¿Alguien se complicó con eso o no? Ya, me alegro. Entonces, voy a borrar esto. Hay otra forma de resolver este problema, que en el fondo, lo que en vez de leer la palabra en la dirección opuesta y al final comparar, es que yo puedo ir accediendo inmediatamente por posiciones. Quiero comparar si lo que está en la primera posición es igual a lo que está en la última posición. Luego, si lo que está en la segunda posición es igual a lo que está en la penúltima posición. Y así continuar hasta llegar a la mitad, ¿cierto? Entonces voy a definir palíndromo 2. De hecho, discúlpenme, voy a dejar eso ahí escrito. Ya, def palíndromo, ahora 2, que también voy a recibir una palabra. Pero ahora resolvamos el problema de la forma que les acabo de explicar. Quiero comparar el que está en la posición 0 con el que está en la posición menos 1. Luego el que está en la posición 1 con el que está en la posición menos 2. Y así continúo. ¿Cómo lo hago? Yo les dije que teníamos que llegar hasta la mitad en un momento, ¿cierto? Así que voy a definir mi mitad. ¿Y cómo obtengo la mitad? Correcto. Len de palabra dividido en 2. Podría utilizar dos contadores, efectivamente,
Pero quizás con uno solo me basta. Intentémoslo con uno. Si no nos funciona con uno, intentamos con dos. Entonces voy a decir de nuevo i vale 0. Y ahora yo tendría que decir mientras el i, ¿qué cosa? ¿Cuál es la condición? I menor que el largo, quiero llegar hasta el final. Porque fíjense que quiero ir avanzando ahora. Claro que la mitad, efectivamente. Quiero ir avanzando y tengo que compararlo con el último al tiro. Luego el segundo y lo comparo con el penúltimo. Luego el tercero y lo comparo con el antepenúltimo. Y luego llegué al cuarto y el cuarto es igual a sí mismo. Así que de ahí ya no quiero continuar con que este sea igual a este de acá y que ese sea igual a ese de allá y así continuar. Claro, tiene que ser efectivamente menor que la mitad. ¿Y ahora qué debería hacer? Ver si son iguales. Reflexionemos aquí. ¿Qué me conviene preguntar? ¿Ver si son iguales el que esté en una posición y la otra o si son distintos? Distintos. Muy bien, Alejandro. ¿Por qué la otra no? ¿O por qué nos conviene hacer distintos? ¿Ya? Porque si son distintos, ¿Lo puedo decir para acá mejor? ¿sí? Es que lo pensé porque si pilla al tiro un carácter que fuera distinto, al tiro retorna el valor como falso. Entonces ahí Correcto. se ahorra de analizar toda la palabra. Muy bien. Entonces, para mostrarles una idea, voy a escribir aquí abajito, si la palabra fuera aquí, partiera con una D, ¿ya? Si el D no es igual a lo que esté aquí, que en este caso es una H, entonces ya no tengo que hacer nada más, ya sé que no son palíndromos. Entonces lo que me va a preocupar aquí es ver que sean cosas distintas. Entonces yo debería decir, si palabra en la posición I es distinto de alguien, todavía no sé quién, retornamos falso, ¿ya? ¿Distinto de quién? Pensemos que la primera vez este I vale 0 y me gustaría compararlo con lo que haya en palabra en alguna otra posición. ¿En cuál posición? En -1. Pero si yo pongo aquí -1, entonces este -1 no va a crecer, porque después me gustaría compararlo con -2. Palabra en la posición 1 menos I. Si I vale al comienzo 0, entonces sería palabra en la posición 1 menos 0, que es 1. Y yo quiero -1. Y -1, correcto. Entonces, fíjense qué pasa aquí. Yo estoy diciendo la primera vez palabra en 0 con palabra en 0 menos 1 menos 1. Luego la segunda vez palabra en 1 con la palabra en, y ahora me va a quedar en 1 menos 1. Así que tampoco estaría bien, ¿o sí? Menos I menos 1. Veamos si ahora nos funciona. Entonces, 0 y menos 0 menos 1 menos 1. 1 y menos 1 menos 1 menos 2. Perfecto. 0, 1, 2 y menos 2 menos 1 menos 3. ¿Ya? Entonces esto parece bueno. Igual después lo vamos a probar y nos podemos ir, o sea, de hecho, probemos. Print palabra en la posición I, print palabra en la posición menos I menos 1. Y obviamente tenemos que hacer I menos igual 1 en alguna parte. Yo esto lo voy a comentar por ahora, ¿ya? Y vamos a dejar un return true aquí
para que la función haga algo. Y vamos a llamar a palíndrome 2, palíndrome 2 y palíndrome 2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Les insisto, la idea de realizar este tipo de cosas es ver si los índices están bien. Una vez que estemos seguros que los índices están bien, yo ya puedo continuar haciendo los if y todas las otras cosas porque estoy seguro de que si es que hay un problema, no es con los índices. Entonces, veamos qué nos imprime esto, veamos si está bien el código. Se nos cayó el código, pero eh, fíjense que imprimió A y A y A, L, L, A, A. ¿Qué pasó aquí? Ah, porque le puse menos igual, perdón, más igual. Ahí sí. Entonces, ahí imprimió A y luego L y L. ¿Está bien eso? ¿Tiene sentido? Parece bueno, ¿cierto? Pero antes que eso, también para continuar y cerciorarnos de cómo son nuestras variables, voy a imprimir cuánto vale mitad. Ejecutemos. Miren lo que pasó. Mitad vale 1,5. ¿Me conviene que sea 1,5? Claro, o sea, fíjense que en realidad por ahora está funcionando esto, ¿ya? Porque me retornó true para ala, me retornó true para arenara y me retornó true para DHIO, pero en realidad eso es porque, no, verdad, en realidad siempre estamos retornando true. Pero, claro, aquí estoy diciendo, fíjense que la primera vez comparo 0 es menor que 1,5, eso es verdadero. Y luego comparo 1 es menor que 1,5, también es verdadero. Y luego paso a 2 es menor que 1,5, no. ¿Ya? Entonces, en realidad, más que la mitad, netamente, eh, y de hecho aquí todas mis palabras tienen, ya, dejemos esa que tenga largo par. Fíjense que aquí ocurrió que es 1,5, para este es 3,5 y para este es 2. Entonces, cuando la palabra tiene un largo par, no hay ningún problema, pero cuando tiene un largo impar, me queda en el punto 5. Entonces, quizás una forma de hacer esto, claro, ustedes podrían quizás redondear, pero no estoy seguro de que sea la mejor estrategia. De hecho, lo que yo quiero es cortar. ¿Y cómo corto? Voy a decir que voy a utilizar el int del largo de la palabra dividido en 2. Veamos qué valores nos entrega con eso. Ahora nos entregó 1, 3 y 2. ¿Por qué 1, 3 y 2 es buena idea? Porque fíjense que cuando es impar, voy a comparar S con S y nada más. ¿Ya? Porque como es de largo impar, el que esté al medio me da lo mismo lo que sea. Si los extremos, ¿cierto? Son correctos, se corresponden uno con los otros, entonces lo que esté al medio siempre me va a dar una palabra palíndrome. Podría ser ala con mayúscula, podría ser AFA, podría ser AGA, así, cualquier cosa, AJA, etcétera. Siempre me va a dar palíndromo. Entonces, en el fondo, eh, con que así me evito hacer dos comparaciones cuando en realidad no tengo para qué comparar L con L, porque L con L siempre va a ser correcto. ¿Se entiende? Entonces, aquí nos estamos dando efectivamente, cuando entre aquí, para ala, voy a decir 0 es menor que 1, sí, y va a comparar el último, o sea, el primero con el último. Y luego voy a decir 1 es menor que 1, no, listo, ya salí al tiro. Ya no hago más comparaciones. ¿Se dan cuenta que es una buena solución? Y esto, cuando yo estoy diciendo int de algo, de hecho lo voy a escribir aquí, print, esto no aproxima por si acaso, esto corta. Int de 2.99999, esto lo que me va a imprimir es 2. Y print de el int de 2.000001 también me va a imprimir 2. ¿Ya? La división entera por 2, claro, también podría hacerlo, pero con cortarlo, digamos, me queda, a ver, porque es que la división, veamos qué hace. Em,
print, aquí tengo 3 dividido 2, y print de 7 dividido 2, y print de 4 dividido 2. ¿Ya? No hay nada mejor que imprimir cuando uno no sabe qué es lo que está haciendo Python. Pero bueno, al final vamos a corroborar esos valores. Sigamos con la lógica. Sabemos que esta lógica por lo menos funciona. Así que ya sé que los índices están bien. Así que saco esos y volvemos a nuestro if. Entonces habíamos dicho que en el caso de que sean distintos, vamos a retornar falso. ¿Cierto? Luego hago un i más igual 1. ¿Hay algo más que hacer dentro del while? ¿Hay que hacer otra cosa dentro de la función? ¿Está bien ese return true al final? No está bien el return true al final. ¿Qué hay que mejorar, Daniela? Por mientras, probemos. Veamos qué hace este código. ¿Qué nos entrega? Nos entregó el largo 1, nos entregó true para ala, nos entregó luego 3, que era hasta la mitad, es decir, hasta qué índice yo voy a llegar. Voy a llegar hasta A, R, E, ¿cierto? Porque tienen que ser menor que 3 y el 3 está la N. Así que eso es la mitad, este es el numerito que me está imprimiendo ahí. También me entregó que es verdadero, es decir, que es palíndromo. Luego me entregó 2 y falso. ¿Eso por qué? Porque el largo de esto es 4, dividido en 2 es 2.0 y yo me quedo con el entero de 2.0 que es 2. Y me dijo que es falso, es decir, que no es palíndromo. Y efectivamente esta palabra no es palíndromo porque comparó la H con la H, que ahí, hasta ahí íbamos bien, y luego comparó la I con la O. De hecho, cuando vayamos a retornar falso, para estar seguros podríamos imprimir print palabra en la posición I, o incluso podríamos imprimir falso porque palabra en I y palabra, tengo que correr esto un poquito, palabra en la posición menos I, menos 1. Y ahí va a retornar falso. Entonces eso nos debería dar el motivo de por qué está retornando falso. Ejecutemos. Falso porque IO. ¿Ya? Se dieron cuenta que no fue falso porque HH. Fue porque I y O son distintos. ¿Sí? Entonces aquí nos aseguramos. Comparó la H con la H, sí, y eso estaba bien. Así que eso no me permite descartar que esto sea palíndromo. Pero luego comparó la I con la O y aquí dice que eso va a retornar falso porque IO y retornó falso. Y los otros números son los que teníamos probando nosotros. Aquí está el 2.999 y me lo dejó en 2, el 2.00001 me lo dejó en 2, 3 dividido en 2 me lo dejó en 1, 7 dividido en 2 me lo dejó en 3 y 4 dividido en 2 me lo dejó en 2. Así que efectivamente podría haber puesto dividido o haber hecho el int de lo que tengo. ¿Ya? Entonces efectivamente esto está haciendo lo que yo quería. Voy a comentar este print y veamos que las dos funciones nos entregan lo mismo. Voy y ejecuto. ¿Por qué me quedó ese 1.3? Estoy imprimiendo algo, si estoy imprimiendo el valor de la mitad. Lo borro.
Y ahí me quedo true, true, false y true, true, false. Las dos funciones me entregan los mismos resultados. ¿De acuerdo? Daniela, no sé si quieres preguntar algo, dado que pensaste que Ok, no ya entendí funcionaba. por qué estaba, ya Ya, entendí por qué funcionaba. ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Muy difícil? Ya, entonces continuemos. El problema 2 dice mejore la función anterior, pero no tiene mucho sentido. Ya creo que ejercitamos suficiente con palíndromos. Vayamos al problema 3. Dice, escribe una función que retorne un string con las letras que coinciden en dos strings pasados como parámetro. Por ejemplo, amorosos y amortiza coinciden en amor. Por otra parte, conformidad y contorno coinciden en cono. Observe que los strings pueden tener distintos largos. Entonces hagamos ahora esa función. Voy a borrar este comentario. Vamos a borrar todos estos prints. Voy a dejar ahí las funciones, no nos hacen daño. Entonces ahora quiero definir la función en común, que recibe la palabra 1 y la palabra 2. Y tiene que retornar un string con todas las letras en común que tengan las palabras P1 y P2. ¿Qué hago? ¿Por dónde se les ocurre partir? Ya, para toda letra en P1, comparar si contiene alguna de las letras en P2. Ok. Entonces yo podría decir for letra 1 in P1, ¿cierto? Y luego podría ver si for letra 2 in P2 y ver si las dos letras coinciden, ¿cierto? ¿Qué pasa si coinciden? ¿Retornamos true inmediatamente? Lo que queremos, ¿cierto? Es que, fíjense, dice P1 sería amorosos, por ejemplo, y P2 sería amortiza. Entonces lo que yo quiero retornar no es true ni false, quiero retornar amor, es decir, un string que contiene todas las letras en común entre estas dos palabras. Entonces no quiero retornar true. Si es que coinciden, ¿qué debería hacer? Definir un contador, ok. Pero es que no quiero contar cuántas tienen en común. Quiero entregar un string con todas las letras en común. Ya, entonces, claro, tengo que tener una variable anterior a los for antes de comenzar a recorrer que guarde las letras en común. ¿Ya? Ok, Martín, luego vemos otras soluciones, pero vas bien. Veamos esta solución primero. Entonces, voy a llamar un string común que originalmente no tiene a nadie en común. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que debería hacer es, si L1 es igual a L2, ahí debería hacer algo yo. ¿Qué debería hacer? En común quiero guardar las letras que estén en común.
Claro, común más igual L1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo aquí pongo return común? Obviamente eso estaría mal. ¿Por qué? Voy a retornar al tiro, ¿cierto? Es decir, encontré una letra que estaba en común entre los dos y llego y retorno de inmediato esa letra. Entonces esto no es correcto para el problema que yo quiero. ¿Qué pasa si este return lo pongo acá? ¿Por qué estaría mal eso? Devolvería el string vacío. ¿El string vacío? Ok, claro, aquí puede ocurrir dos cosas. Si ya llegué aquí, si L1 y L2 son iguales, entonces común va a entregar, va a mantener el string en común y va a retornar ese común. Pero si L1 y L2 no son iguales, común está en vacío, ¿cierto? Y va a retornar el tiro vacío. Entonces, si dejo el return aquí, hay dos opciones. O retorno el vacío, o si las dos letras, las primeras letras eran iguales, retorno esa letra. Entonces, esto tampoco me sirve. ¿Qué pasa si pongo el return aquí ahora? Tampoco sirve, ¿ok? ¿Por qué? Ya, se encuentra dentro del primer for. Entonces, ¿qué sería lo que pasaría? En el fondo agarré la primera letra de la primera palabra, ¿ya? Y aquí voy a ir recorriendo todas las letras de la segunda palabra y si son iguales a la primera letra de la primera palabra, las voy a ir metiendo a la variable común. Por lo tanto, esto me va a retornar, digamos, las letras que sean iguales a la primera de la primera palabra. Y no quiero eso. Entonces, efectivamente, tengo que hacerlo ahí. Esta solución no está del todo buena. Creo que algunos quizás incluso ya se dieron cuenta de cuál es el problema, pero vamos a ejecutarla. Print entonces de en común y le voy a pasar las palabras que están aquí. Amorosos y amortiza. Entonces, amorosos y amortiza. Si es que nuestra función está bien, esto debería imprimir amor. Y veamos qué nos imprime. O veamos si es que está bien. De hecho, capaz que tenga un error también por ahí. Imprimió amoro. ¿Ya? Entonces no imprimió amor como nosotros esperábamos. ¿Qué nos falta? Y nosotros esperábamos amor y nos imprimió amoro. Imprime todas las que se van repitiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería hacer yo para mejorar mi programa y haga lo que yo quiera? En el fondo yo debería agregarlas a común siempre y cuando no hubiesen estado anteriormente, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Hacer menos L1. Ah, ojo aquí. A un string yo no le puedo restar un string. Eso está prohibido. En el fondo, si ustedes dicen A es igual a amoroso menos amortiza, ¿ya? Esto no va a funcionar jamás.
De hecho, ejecutémoslo. Voy a comentar ese print. Veamos qué nos dice Python con esto. Error. Dice que la operación de resta no está soportada para un par de strings. ¿Ya? Restas de strings no existe. Por favor, no se les vaya a ocurrir restar strings en algún problema. Claro, ustedes dicen, pero profe, si existe la suma, ¿por qué no existe la resta? Porque uno no sabría, no es claro qué hacer con restar. Sumar tiene sentido de que, claro, uno va a pegar strings, pero restar es como que, ya, entonces hasta ahí íbamos iguales, así que le voy a restar ese amo, y en realidad hasta la O íbamos iguales, así que tengo un oso y aquí tengo un tiza, así que me voy a quedar con oso. No sé, no tiene mucho sentido. Métanselo en la cabeza, resto de strings está prohibido completamente, no, eso no se puede hacer. Bien, volviendo a nuestro problema, ¿qué puedo hacer entonces? Si L1 y L2 son iguales, yo las quiero agregar a común siempre y cuando esa letra no haya estado anteriormente en común. ¿Qué puedo hacer? Ok, entonces si L1 es distinto de común o en realidad no está dentro, perfecto. Entonces eso lo puedo agregar aquí. Aquí voy a decir, si L1 es igual a L2 y además AND L1 o L2, porque yo ya sé que en este momento ya son iguales, no está en común, entonces la agrego. ¿Ya? Que si no será el segundo fuera el que arroja el problema, o sea, depende de cómo siga el resto del código, pero por sí solo no genera un problema ese for, el segundo for. Entonces aquí yo estoy diciendo, si la letra de la primera palabra coincide con la letra de la segunda palabra, y además L1, por supuesto que aquí también le puedo poner L2 porque ya sé que son iguales, no estaba anteriormente en común, entonces lo agrego. ¿Ya? Y podría poner L1 o L2 también aquí porque sé que son iguales, así que nuevamente me da lo mismo cuál pongo. Pero para que se vea ordenado lo voy a dejar así. Veamos si esto nos resuelve nuestro problema. Perdón, porque comenté el print. Ahí sí. Y ahora sí, efectivamente nos entregó amor. ¿Ya? Entonces esta solución sí funciona. ¿Todos claros con esta solución? Vamos a ver otra solución ahora para lo mismo, que va a ser más rápido. Profe, ¿Sí? profe, espere, tengo una pregunta. Sí. Ahí dice for N1 in P1. ¿Se podría poner for N1 in P1 and for L2 in P2? ¿Eso arroja problemas o no? Probémoslo al tiro. Veamos si Python le gusta eso. And L2 in P2. Y este if debería quedar ahí y este común debería quedar acá. Veamos qué nos dice Python y nos tira un error. ¿Ya? Entonces no puedo. eh, Aquí me está reclamando por otra cosa, dice error L2 no está definido anteriormente. Pero eso es porque en realidad lo que está haciendo e intentando hacer es decir que L1 está en lo que viene a continuación, como si esto tuviese paréntesis. Y esto P1 and L2 in P2, esto no es algo que sea un contenedor de cosas, una colección de cosas. ¿Ya? P1 es un string y por lo tanto aquí esto ya Python no lo entiende y no puedo poner for L1, tampoco puedo poner for L1, L2 in P1, P2.
Eso tampoco lo puedo hacer. Entonces, ahí necesito lo que se llaman ciclos anidados. Es decir, que hay un ciclo dentro de otro ciclo. No puedo resumirlo de esta forma, ¿ya? Así que efectivamente, perdón, voy a retroceder. Efectivamente me tiene que quedar así, si es que quiero utilizar dos for. ¿Alguien más tiene alguna duda con esta solución? Para ver otra más corta. Bien, entonces, aquí nosotros, fíjense en esta parte, estamos utilizando el operador in. El operador in se puede ver como pertenencia, ¿ya? Y en realidad estamos usando el not in, es decir, que no pertenece. Entonces, aquí estamos diciendo si una letra no pertenece a un string, ¿ya? Si esto es verdadero, entonces la va a agregar. Por lo tanto, vamos a evitar repeticiones con este tipo de cosas. Y en el chat anteriormente un compañero dijo, creo que el for L2 imp2 es innecesario. Y efectivamente existe otra solución que nos permite, muy entre comillas, ahorrarnos este for. Es la siguiente. Digo for L1 imp1 y digo si L1 in P2. ¿Alguien me puede explicar esta solución? Aparte del compañero que la propuso, obviamente. Si quieren hablar quizás más rápido. Esto se debe entender de la siguiente forma, como si tuviese estos paréntesis. ¿Alguien me puede explicar por qué esto funciona? O mejor aún, ejecutémoslo. A ver si funciona realmente. Ahí está, el mismo resultado, amor. Creo que porque N1 Python lo interpreta como una posición en la palabra. Entonces dice, para la posición que va a ser 0 en palabra 1, si la posición 0 en palabra 2 y la posición 1 en la palabra 1 no están en común, ahí se le suma. Yo creo que es por eso, no sé. Ya, en realidad no, porque cuando yo digo for L1 imp1, recordemos que L1, de hecho imprimamos L1, print L1. Veamos que nos imprime esto. Nos imprimió todas las letras de la primera palabra, ¿ya? Entonces, L1 no es una posición, no es un número. Las posiciones son números, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero L1, cuando yo lo defino aquí, me va agarrando cada una de las cosas que está en P1. Entonces me agarró la primera cosa que estaba ahí, que es una A. Luego me agarró la segunda cosa que estaba ahí, que es una M. Y así continúa, pero no agarró 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tengan cuidado con eso. Cuando yo digo for algo in un string, este algo va a ir agarrando letras. ¿Ya? En realidad el ejemplo, la palabra Conor ahí está mal, debería ser Conor, con R, algo así. Porque no tiene sentido que para amor sí se cumpla y quitaron las repetidas y para Conor no. Eso es con respecto a una pregunta que hizo Martín. Pero veamos, entonces, cosa importante, por favor, cuando yo hago un for, nombre de variable, en un string, esta variable va a ir agarrando las letras, los caracteres que estén dentro del string, no posiciones. ¿Cómo puedo verificar eso? Porque aquí estoy imprimiendo L1 y no me imprimió 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me imprimió A, M, O, R, O, S, O, S. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso.
Ahora sigamos con nuestra pregunta, ¿por qué esto funciona? Aquí estoy agarrando entonces la primera letra, este string A, porque es la primera de P1. Y aquí estoy preguntando, ¿A está en P2? Y luego estoy preguntando, ¿y A no estaba en común? Si todo esto es verdadero, la agrego a común. ¿Se entiende? Esto, como L1 es una letra, está diciendo A pertenece a la palabra P2 y claro que sí, pues, aquí ya está. Entonces luego, que sabemos que es en común, voy a preguntar y tengo que preguntar si es que no estaba anteriormente. L1, es decir, la letra que estoy analizando en este momento, no estaba en común. Si eso es verdadero, entonces la agrego a común. Luego avanza con la segunda letra, M. ¿M está en alguna parte de amortiza? Sí. Ok. ¿Y M estaba en común? No. Ok, la agrego. ¿O está en alguna parte de amortiza? Sí. Ok. ¿Y estaba en común? No, la agrego. R, lo mismo, la agrego. La O. La O está en amortiza, esta parte es verdadero, ¿ya? Porque la O sí está en amortiza, pero la O estaba en común, sí, pues ya estaba, así que no lo voy a agregar. ¿Y qué pasa con esta S? ¿S está en amortiza? No, ok, continúo. ¿La O está en amortiza? Sí, ok. ¿Y la O ya la tenía en común? Sí, entonces no la agrego. Y luego la S de nuevo. ¿S está en amortiza? No, ok, listo. Y ya no hay nada más, entonces se acabó el problema, ¿ya? Porque en el fondo voy a ir avanzando por las letras que tenga la primera palabra, indiferente del largo que tenga la segunda palabra. Eso es lo que está haciendo esta solución. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Qué sería si fueran amorosos y amoroso? Probemos. Amorosos, debería ser amoroso nomás. Eh, amors, perdón. Sería amors porque no voy a repetir la O. ¿Sí? ¿Todos bien? Ya, ¿estamos claros entonces? Perfecto. No nos quedan tantos minutos, pero hagamos lo que podamos de la pregunta 4. Dice, una cadena de ADN es válida si está compuesta únicamente por las bases adenina, es decir, una A, citosina, una C, guanina, una G o timina, una T. Escribe una función para validar una cadena de ADN, retornando verdadero si es válida y falso en caso contrario. Suponga que la cadena está compuesta por múltiples grupos de 4 letras separados por guiones. Adicionalmente, escriba un programa que lea n cadenas y vaya señalando las que son válidas. Al finalizar, debe decidir cuántas fueron válidas y cuántas no. Entonces, vamos a definir otra función, def ADN válido, y va a recibir una cadena. La cadena es un string. Voy a borrar esta función print, ¿cierto? Perdón, el print. La idea de esto entonces es utilizar al final print ADN válido y yo le voy a pasar un string que por ejemplo sería de la forma ACGT guión CGAT guión GAGT, y por ejemplo que esa fuera toda mi cadena. Entonces, esta cadena efectivamente es válida porque se compone de 4 letras ACGT, o sea, pueden estar repetidas o lo que sea, luego un guión y luego 4 letras
donde todas las letras son o C, o G, o A, o T, otro guión, y nuevamente 4 letras, que también cada una de ellas son o C, o G, o A, o T. ¿Ya? No es necesario que tengan siempre la C, la G y la T. Incluso también podría ser, por ejemplo, bajo las condiciones que tenemos ahí, que una cadena sea T, T, A, A. ¿Ya? Eso también está bien. Entonces tenemos que validar nuestra cadena. Por ejemplo, esta cadena sería válida. Y ahí nosotros deberíamos imprimir true. Pero, si yo le paso una cadena que, por ejemplo, aquí tenga 3, eso estaría mal. ¿Ya? O bien que por aquí tenga una X. Eso estaría mal. Porque hay una letra que no es ni C, ni G, ni A, ni T. O que aquí tenga un signo de interrogación. Eso también estaría mal. Esta estaría mala por 3 cosas, porque tiene una X, porque tiene un signo de interrogación y porque tiene una cadena, una subcadena, por así llamarlo, que es de largo 3 y deben ser de largo 4. Entonces, nuevamente, aquí lo importante es que cuando ustedes tienen que resolver este problema se ve como grande, ¿ya? Como que tienen que verificar muchas cosas. Entonces, la idea es que nosotros vayamos de a poquito avanzando con nuestra función. No va a ser la función, no es la idea que al comienzo ya haga todo al tiro, sino que, por ejemplo, podríamos verificar que solamente tenga letras A, C, G, T o bien un guión, ¿ya? Porque yo sé que si no se cumple eso, ya la cadena inmediatamente es inválida. Primero hagamos que nuestra función verifique eso, que solamente tenga letras A, C, G, T o bien un guión, indiferente del largo. ¿Cómo hago eso? Ya, for letra en cadena. Perfecto. ¿Y qué tengo que ver? ¿Qué hago con la letra? Perfecto. Entonces, si la letra no está en el siguiente string, A, C, G, T, guión, ¿ya? Entonces inmediatamente puedo decir que esto es falso. Si en ningún momento caí en el return false, puedo decir que por ahora esto es verdadero. ¿Por qué? Porque lo único que estoy viendo es que las cadenas que lleguen solamente tengan letras ACGT o bien un guión. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa con este código. Me entregó true y false. Efectivamente, me dice que esta es válida y que esta es inválida. Pero ojo, que todavía no tengo resuelto el problema. Si a esta le pongo T, T, C, C, tengo y lo guardo, todavía me va a decir verdadero y falso. ¿Cierto? Porque la condición esa de que tenga tamaño 4, ¿cierto? No la he verificado. Si le pongo minúsculas, me va a decir que es falso. ¿Por qué? Porque la letra A minúscula no está en el string A mayúscula, C mayúscula, G mayúscula, T mayúscula, guión. Comprobémoslo. Debería entonces darme falso, falso. Y ahí está. Ahora cambió a falso, falso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera detectar mayúsculas o minúsculas, entonces debería decir, puede ser una A mayúscula, una C mayúscula, una G mayúscula, una T mayúscula, o bien una A minúscula, una C, y de hecho en cualquier orden, una T minúscula, una G minúscula, una A minúscula, una C minúscula, incluso guión o un C. Me da lo mismo porque fíjense que quien me está resolviendo la vida a mí es el operador IN de pertenencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Vayamos de a poquito. Recibí una cadena, que por ejemplo es todo este string. ¿Qué es lo que hace el for? Dice,
para toda letra en la cadena. Así que lo que agarró la primera vez fue esta A mayúscula. Así que letra es A mayúscula. Y dice, si la A mayúscula no está en este string, entonces retorna falso. Pero sí está aquí, ¿cierto? Así que como no entró el if, me devuelvo al for, avanzo a la siguiente letra. Ahora letra vale C mayúscula. Si la C mayúscula no está en el string, pero sí está, así que no entro de nuevo al if y avanzo con la siguiente letra. G, si la G no está, sí está. Y así continúo. Todas estas están, ¿cierto? Ya sea mayúsculas o minúsculas. Y ¿cómo se llama? Y por lo tanto llegué hasta el final, ya no hay más letras en la cadena, llegué hasta esa A, y después iba a la siguiente, pero se acabó el string. Entonces, como jamás entré a este if y nunca retorné falso, retorno verdadero. Que lo que estoy diciendo ahí es que la cadena tiene solamente caracteres válidos. Todavía no nos preocupamos de que los largos sean correctos. En cambio, en este otro ejemplo, siguiendo con la misma lógica, primero pregunté si esta A estaba dentro de este string, sí, sabemos que está. La C también está, la G también está, la T también está, el guión también está, el C también, la C también está, y luego la X. ¿La X está dentro de este string? No. Retorno falso inmediatamente, ni siquiera continúo con el resto. ¿Se entiende? ¿Estamos ok? Están muy mareados. Ok. Si están en silencio, asumo que están todos bien y felices. Todo se entiende perfecto. Ok. Bien. Entonces todavía nos quedan minutos, qué bueno. Veamos entonces ahora el otro problema, que tenían que ser de tamaño 4. Ahora se pone interesante. ¿Qué hacemos? Ok, el guión debería estar siempre en las posiciones múltiplos de 5. Muy bien. Hay que iniciar un contador para saber cuántas letras he leído hasta ahora. ¿Ya? Ok. Entonces, parto en 5. ¿Ya? Lo voy a llamar guión. Guión vale 5, para no utilizar i. ¿Y qué hago con este guión? Le voy restando 1 a guión. De hecho, fíjense, vamos a hacer esto para ir bien ordenadito. Voy a definir guión aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa si llegué a esta línea que estoy definiendo guión igual 5? ¿Qué puedo decir de mi cadena? ¿Qué puedo decir del string que recibí? Si es que estoy ya parado ejecutando la línea guión igual 5. Podría decir que todas las letras son válidas, ¿cierto? Si ya llegué hasta aquí es porque ya estoy seguro de que todas las letras están bien. Ahora, lo único que me podría ocurrir, ¿cierto? Bueno, no sé si es lo único que me podría ocurrir, pero
Ahora debería verificar que cada 5 posiciones haya un guión, ¿o no? Entonces yo podría decir while guión menor que el largo de la cadena. Veamos si les gusta esta solución. Y podría ver si la cadena en la posición guión es efectivamente un guión. Y en realidad, ¿qué es lo que me interesa? Si no lo es, ¿cierto? Si lo que esté en esa posición no es un guión, ya inmediatamente voy a retornar falso. ¿Y qué hago con guión ahora? Lo tengo que incrementar, pero lo voy a sumar 1, claro, más igual 5. Guión más igual 5. Ok, esto se ve bastante prometedor. Veamos qué pasa con esto. Me retornó falso y falso. ¿Ya? Y claro, aquí iba bien, pero esta de aquí no tiene más de 4, así que claro, está bien que retorne falso y falso. Borrémosle eso y veamos si para la primera está bien. Ahora debería retornarme true y false, pero me retornó false y false. ¿Qué pasó? Estamos de acuerdo con que la primera tiene solamente letras válidas, ¿cierto? Y efectivamente se compone solamente de A4. Entonces, veamos qué pasó. Tomamos guión 5, así que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. C, ¿cierto? Ah, ahí pasó algo. Entonces, guión deberíamos partir con 4. ¿Y le tengo que ir sumando 5? Veamos. Y ahora me retornó verdadero y falso. Ok, súper bien. ¿Ya? Mucho mejor que antes. Veamos que si aquí yo le agrego una letra, cualquiera sea, una C, veamos si nos dice falso y falso. Claro, nos dijo falso y falso. ¿Por qué? Porque esta debería haber sido un guión. ¿De acuerdo? Eh, y veamos si aquí entre medio le pongo otra. Veamos si nos retorna falso y falso. Y de nuevo falso y falso. ¿Por qué? Porque esta T que tengo acá debería haber sido un guión. Como no lo es, entonces retorno falso. Entonces, ¿por qué esto se ve bien bueno? Porque en el fondo tengo puras letras que son válidas, ¿de acuerdo? Porque si alguna no fuese válida, ya hubiese retornado false antes. Y luego, cada 5 espacios voy comprobando que haya un guión. ¿Y por qué funciona cuando no hay un guión al final? ¿Cierto? Porque en el fondo, o sea, en realidad esto también me debería decir true. Eso sigue siendo válido. Ah, perdón. ¿Qué fue lo que hice? Aquí tengo que borrar una. Esto debería retornarme true, ¿cierto? Claro, porque sigue siendo válido. No se ve muy bonito, pero bueno, sigue siendo válido porque en esa posición debería haber un guión. Y de ahí se acabó el string, así que se acabó nomás. No hay nada más que hacer. El problema de esta solución es que fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a borrar esta T y la voy a reemplazar por un guión. Y me va a decir true y false. ¿Ven? Me dijo true y false. Entonces, esto tampoco es válido. Se veía súper buena nuestra solución, pero hay casos que todavía no funcionan, porque aquí estamos de acuerdo con que cada uno de los caracteres es válido, ¿de acuerdo? Y cada 5 espacios hay un guión, ¿de acuerdo? Pero este que está aquí tiene 3 caracteres nomás, y tiene 3 caracteres y un guión. Y ese caso no lo resuelve este código. Entonces tendríamos que hacer otro tipo de cosas más, ¿ya? Pero se ve bastante buena nuestra solución. Bien, ya prácticamente estamos en la hora. Entonces, les recuerdo que
tienen que contestar el Hacker Rank de esta semana, tienen que trabajar en su tarea. Si tienen preguntas de su tarea, por favor, prefiero que me escriban un email, no realizarlas aquí en clase, porque si fueran preguntas generales que les van a servir a todos, estaría bien, pero creo que no hay preguntas generales. ¿Cómo se llama? Y les recuerdo que ya desde aquí ya no hay más videos hasta después del primer certamen y tampoco ningún otro tipo de evaluación hasta después del primer certamen. ¿Ya? Lo que resta, cuando ustedes vuelvan de vacaciones, vamos a estar solamente haciendo ejercicios para prepararnos para el certamen. Y ya con el Hacker Rank y la tarea. Bien, eso, pues, que intenten pasar unas buenas vacaciones y nos vemos en 2 semanas más. Claro, vacaciones. Vacaciones son para estudiar, para ponerse al día, un poquito más relajado. No, ¿cómo se llama? No estar con el estrés de tener que estudiar y al mismo tiempo hacer 1.000.000 de tareas. Ya, pues, que tengan un buen, ¿cómo se llama? Alcance de la materia que han visto, que igual es denso. Así que eso. Y bueno, ojalá por lo menos algún día puedan descansar, algo. Ya, pues que estén bien y nos vemos entonces en 2 semanas más. Chaito.